Bueno, me dijo Benjamín, tú predicarás el día de tu despedida. Digo, no sé si es muy bueno eso, pero luego dije que sí y ahora pues hay que hacerlo, ¿no? Permiso, ¿eh? Bueno, luego ya, en el otro tiempo ya daré las gracias también por las visitas que estáis aquí. Pero ahora, siguiendo nuestro culto, digamos, la parte que nos toca de la reflexión, me gustaría pues compartir esto que he pensado. Pasa que la alcaldesa se me ha comido el tiempo. Entonces, bueno. El texto de Josué, capítulo 1, yo creo que lo he compartido hace muy poco aquí, pero lo siento, es que me gusta. Y pienso que tiene al menos un ingrediente en esta mañana que coincide pues, con nuestro momento, ¿no? Momento de transición, un momento de relevo en una parte. Yo, como he dicho antes, le quitaría fuerza al hecho de las personas o de los pastores, porque creo que hay mucho equipo en la iglesia, han habido ancianos, los hay gente colaborando. Así que Jonathan, han dicho que tiene un trabajo difícil, en el fondo pues no lo tiene tanto, porque no todo depende de él, ni son las personas lo central, ¿no? Somos todos. Pero bueno, es verdad que hay un relevo y hay un texto, que Dani Gumá citó, Josué capítulo 1, donde hay un relevo. Y por eso también he pensado, ¿no? Hay un relevo y salvando las distancias, porque ni yo soy Moisés, ni el Jonathan que viene es Josué. Pero bueno, es un relevo y me gusta mucho como el Señor, como Dios habla a Josué, y yo me gustaría que estas palabras pues fueran para la iglesia, ¿no? Para Jonathan y para mí, pues yo me voy a otro trabajo a relevar al señor Portillo, que se jubila. Entonces aquí uno se va, otro viene, y uno se va y otro viene, y así es la vida, ¿no? Que vamos haciendo transiciones, ¿no? Entonces, creo que son interesantes las palabras, como no puede ser de otra manera, de Dios a este Josué que tiene que afrontar la tarea, ¿no? En ese relevo que recibe después de la muerte de Moisés. Dice así Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Voy a parar aquí la lectura. Supongo que se entiende el tema del relevo, ¿verdad? Ha muerto Moisés y ahora Josué, que no era nuevo, porque ya venía acompañando a Moisés, pues tiene que continuar la tarea. Y así es en todo. Quiero decir que en las iglesias y en nuestras propias vidas vamos transmitiendo, van faltando unos y otros ocupando su lugar, ¿no? Y tenemos esa obligación de hacer una buena transmisión. Pero me gustaría recordar que esta situación en la que está el pueblo era una situación en la que tenían que haber estado 40 años antes. Supongo que los que conocéis más la Biblia y la historia, pues sabéis esto. 40 años antes de este momento, los israelitas habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, que hay películas de eso por ahí, ¿no? Y cuando llegaron a la tierra que Dios les había prometido,
no entraron en esa tierra. Habían sido rescatados para entrar en aquella tierra, conquistarla y luego allí ser un ejemplo de nación, de pueblo, a las naciones a su alrededor. Pero no entraron, no quisieron entrar y no creyeron que Dios les iba a ayudar. Y da tristeza, ¿no? Porque el plan de Dios era, oye, os rescatamos de Egipto, os libero de la esclavitud para poder llevaros a un sitio donde vais a ser de bendición y vais a contar con mi bendición, pero ellos no quisieron y no creyeron. Y ahora, en este momento, por fin sí, 40 años después, tuvieron que pasar 40 años que estuvieron vagando por el desierto, perdiendo el tiempo, no sabemos si es perdiendo el tiempo o qué, pero aquella generación que no quiso hacer lo que Dios quería que hicieran, murieron en el desierto, se perdieron la bendición. Y esta es la primera idea que a mí me gustaría dejaros y que probablemente diréis, estás muy cansino con el tema, pero bueno, me lo digo a mí mismo también. Hemos sido rescatados para rescatar. Hemos sido rescatados para cumplir la misión de Dios. Nosotros no estamos como iglesia aquí para estar de vacaciones, ni las familias. No estamos aquí para pensar especialmente en nosotros, en nuestro placer, en nuestra comodidad. Estamos aquí porque Dios nos sacó de nuestra propia esclavitud para llevarnos a un sitio donde allí teníamos que ser luz. Y aquí ahora, nosotros estamos aquí para ser luz, para ser rescatadores, para salvar. Salvar en el sentido más amplio de la palabra a las personas. Esa es la primera idea que quería compartir. Y además es un imperativo, porque fijaos cómo el Señor le habla. El Señor le dice a Josué, levántate, levántate y cruza el río Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que os había prometido. Es un mandato. Mismo mandato que luego a la iglesia el Señor Jesús le da. Nos suena. Me parece que a veces son como textos muy parecidos. Cuando Jesús ya muerto y resucitado le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa es la tarea, la misión que Jesús ha dejado a la iglesia. Así que quería decir eso como primera idea. La iglesia tiene una misión. Si la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer, pues estará haciendo otra cosa distinta a lo que Dios quiere que haga. Y tú y yo tenemos que tener muy claro y afirmarnos muy fuerte, muy firme en esta idea. ¿Por qué? Porque continuamente tenemos distracciones. Continuamente el enemigo, ayer lo veíamos con los jóvenes, quiere destruir esa misión. Quiere que la iglesia se dedique a otras cosas. Quiere que tú pienses en otras cosas, que sueñes con otras cosas. Cuando en realidad Dios le dijo a Josué lo que tenía que hacer, le dijo a Moisés lo que tenía que hacer y a nosotros Jesús nos dice lo que tenemos que hacer. Y esta iglesia, pues, y yo, y tú, y cada uno de donde estamos, si somos cristianos, estamos aquí para eso. Y además todos. Me gusta la idea de que Moisés murió con las botas puestas. Moisés, aún ya viejo, camino de la jubilación o jubilado casi, empezó la tarea de conquistar el margen derecho del río Jordán, lo que es actual Jordania. Y cuando él muere, pues muere viejo, o no muere, ¿no? Porque no se sabe, pero era mayor y acabó lo que tenía que hacer. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los que estáis aquí, que sois mayores, los que están mirando la jubilación, que ya llega, que están deseando que llegue la jubilación, los que tienen hijos adolescentes, los que tienen hijos pequeños, los que son jóvenes más de 22, los jóvenes y adolescentes que fueron a AMP. O sea, la misión es para cada uno de nosotros. Tenemos la misión de rescatar a nuestra generación para Cristo.
La misión de predicar el Evangelio amándonos unos a otros y amando al prójimo. Y qué bonito, Jonathan, no sé si me está escuchando, pero está en Valencia, el hombre tenía un compromiso, pero bueno, te lo dejo esto para ti también, ¿no? Que no te despistes. Pero qué bonito que el Señor dice unas palabras para animar a Josué, para animar a aquellos que quieren hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? ¿Qué promesa le da el Señor a Josué? Dos cosas muy importantes. Uno, es una promesa de victoria. Dice el texto que hemos leído, yo os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Es una promesa de victoria. ¿Por qué Dios puede hacer una promesa de victoria a su pueblo que está encaminado en hacer la misión? Porque Él es poderoso, ¿no? Porque si no, ¿cómo puede prometer algo así? Y porque Él está implicado en la misma misión. Dios no es ni Jesús alguien que manda a su gente a trabajar y Él se queda en casa viendo la tele. Entonces, como Dios iba a pelear por los israelitas de la misma manera que Jesús ha prometido estar con nosotros. Dice en Hechos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Es el poder de Dios lo que nos da confianza para hacer aquello que tenemos que hacer. Es el poder de Dios y es la presencia de Dios. Fijaos cómo el Señor le dice a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Son palabras de ánimo, ¿no? Son palabras de ánimo para la iglesia, de ánimo para Josué, de ánimo para los jóvenes, de ánimo para cualquiera que quiere obedecer a Dios. En el versículo 9, que no lo hemos leído, dice, no temas a Josué, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. ¿Cómo pensáis que Josué recibiría estas palabras? Pues a tope de power, porque, claro, Dios está diciéndole, tienes la victoria, o sea, vas a empezar algo que es muy difícil, porque la misión de Dios es imposible realmente para nosotros. Que la iglesia haga lo que tiene que hacer no depende de nosotros, aunque tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Depende del poder de Dios, de la presencia de Dios, de la guía de Dios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que fueron palabras para Josué y tienen que ser palabras para nosotros de mucho ánimo, para poder afrontar lo que sea que tenemos que hacer con confianza. A mí lo que me dice estas palabras es pues que tienes que confiar, ¿no? En la nueva tarea que tendré que hacer, yo le decía a Paco que está aquí, es que yo no sé si doy la talla para eso, ¿eh? Y es verdad, no la doy. No creo que nadie dé la talla para nada. En realidad, ¿qué somos? Somos instrumentos medio inútiles, pero que con el poder de Dios puede hacerse cosas. Dios es capaz de usarte a ti y a mí en la misión, siendo como somos tan poquita cosa, tan inconstantes, tan a veces cayendo en pecado, equivocándonos, pero es la iglesia, es así, y Dios confía en la iglesia, que la iglesia lleve a cabo esa misión. Pero tenemos que tener claro que es por eso, ¿no? Eso a mí me da confianza. Y espero que a ti también. Cuando tú tienes que afrontar algo difícil y tienes que hacer esa misión y tienes que envalentonarte un poco, Dios está contigo y Dios te da la victoria. ¿Sí? Son las palabras que también Jesús dijo a los discípulos. Yo estoy todos los días con vosotros. Ahora, aparte de que el Señor le dice a Josué que ánimo, porque yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar, le dice, bueno, pero tú te tienes que esforzar un poquito, ¿no? ¿Cuántas veces le dice Dios a Josué en este texto que se esfuerce y sea valiente? ¿Cuántas veces? ¿Alguien lo sabe? 3 veces. Pero hay una cuarta, que es al final del capítulo, que no se lo dice Dios, pero se lo dicen otros. Dios le dice a Josué, a este Josué que tiene que afrontar la tarea, esfuérzate y sé valiente. Claro, ¿por qué? Hombre, porque así es la misión que tiene la iglesia. Requiere un esfuerzo. O sea, no existe en realidad
nada importante que tengamos que hacer en nuestras vidas sin esfuerzo. No existe. Para el matrimonio te tienes que esforzar. Para la iglesia te tienes que esforzar. Para estudiar te tienes que esforzar. Para cumplir la misión que Dios tiene, para hacer lo que Dios quiere que yo haga, me tengo que esforzar. ¿Qué es un esfuerzo? Pues es una fuerza que se opone a otra que le... Eso lo leí un día en un diccionario. Entonces, quiero decir que no es natural. Lo natural es quedarte en el sofá. Lo natural es la comodidad. Lo natural es, ¿para qué tengo que sufrir? ¿Para qué tengo que hacer algo que me cuesta? Yo, si fuera por mí, yo no me pondría a hacer cosas que me cuesta trabajo hacer, me dedicaría a hacer lo que me gusta. Pero la vida no es así, ni la iglesia es así. Jonathan? Entonces, esfuérzate y sé valiente. Pues tendrás que esforzarte. Tendrás que esforzarte y ser valiente. Porque así es. Me voy a saltar la mitad por culpa de la alcaldesa. Aparte del esfuerzo y el valor, el Señor le dice algo importante a Josué, como un detalle particular de ese esfuerzo. O sea, le pide que se esfuerce en una cosa en particular, versículo 7 que no hemos leído. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero en una cosa en particular, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Fijaos estas palabras de Dios a Josué, cuando lo que tenían que hacer de entrada era una campaña militar. ¿Por qué le dice esto? Ya se lo había dicho a Moisés también. Porque no hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de la Biblia. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere que haga la iglesia si no es a través de la Biblia. No hay otra manera de saber la manera en la que la iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer si no es a través de la Biblia. No hay otra manera de comportarnos como Dios espera de nosotros si no es a través de conocer la Biblia. Y por eso las palabras de Dios a Josué son tan como intensas y contundentes, ¿no? No te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra. Jonathan, ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué el detalle? O sea, estate centrado en la palabra de Dios. Dice, nunca, contundente, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Contundente, de día y de noche. Medita en esa palabra. ¿Para qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fijaos que el Señor Jesús, cuando le da la instrucción a los discípulos y les dice, id a todas las naciones y haced discípulos, también incluye este aspecto, porque dice, enseñándoles, ¿no? Jesús dijo esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El propio Jesús le dice a los discípulos que esos que van a ser discípulos, cualquiera que es cristiano, tiene que conocer las enseñanzas de Jesús y obedecerlas. Entonces nosotros no nos inventamos nada, no inventamos la misión, no es nuestra sabiduría. Todo lo que podemos nosotros aportar o decir o aconsejar tiene que ver con la revelación de Dios, con la palabra de Dios. Y aunque yo no soy el apóstol Pablo, ni mucho menos,
Me gustan sus palabras cuando se despide de los ancianos de Éfeso. ¿Os suena esta historia? En Hechos capítulo 20, incluso él dice, yo no lo digo, él dice que después de que él se vaya van a pasar cosas difíciles, pero yo no estoy diciendo eso. Lo que sí que estoy diciendo es lo que él dice. Él dice, Pablo, os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y edificaros y daros herencia con los santos. Así que esto es muy importante. ¿Por qué? En el fondo todo lo que está en este pasaje es muy importante. Si no tenemos claro la misión, haremos otra cosa. Si no confiamos en Dios, no haremos nada porque no tenemos confianza para hacerlo. Si no nos esforzamos, pues tampoco lo haremos porque nos cuesta trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Pero si no entendemos la palabra, no leemos la palabra, no meditamos, no la conocemos, nuestro pensamiento a la hora de vivir no es bíblico. No tenemos un pensamiento basado en la revelación de Dios. Y esto es muy importante porque continuamente como creyentes tenemos que definir la misión, tenemos que pensar en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, en la familia, en los hijos, en el matrimonio, en la sexualidad, en el dinero, en la salud mental, en las enfermedades, en la justicia social, en el medio ambiente, en a quién vas a votar dentro de 2 domingos. La política, ¿no? ¿Cómo pienso yo correctamente sobre todos esos temas si no conozco la palabra de Dios? Si no la medito, pues no tendré un pensamiento conforme a lo que Dios dice. Y esto es un peligro, como todo lo anterior. Yo creo que ayer lo hablamos con los jóvenes, estamos en peligro. Porque la sociedad en la que estamos aprieta mucho y te vende sus dioses, te vende sus ídolos y te dice para lo que tienes que vivir y cómo ser feliz y lo que vale la pena. Y cuanto más nos alejamos de Dios y su palabra, más caemos en la trampa del enemigo y nos perdemos la bendición. Qué lástima ser rescatados para perderse la bendición de Dios, que es lo que le pasó a Israel, al menos un tiempo, ¿no? El futuro de la misión depende de nuestra obediencia, nuestra confianza, de nuestro esfuerzo, de la fidelidad a la palabra y que no lo vamos a tocar, la última parte de Josué 1, y de la unidad. Depende de la unidad. Allí Josué le recuerda a 2 tribus, la tribu de Gad y de Rubén, que con Moisés se habían intentado desmarcar, les recuerda que se habían comprometido. En la misión hace falta toda la iglesia, todas las familias de la iglesia, para cumplir esa misión. Y eso, si lo seguís leyendo, lo veréis. Así que nada, esto quería compartir, porque a mí me hace bien, me ayuda, y espero que a vosotros os siga animando la palabra y a los ancianos y a todo el mundo aquí en el cumplimiento de nuestra labor y al Jonathan que ha de venir para, bueno, si todo va bien y lo votáis, lo votamos, ¿no? Pues que él pueda también incorporarse. Pues nada, que el Señor nos ayude.